A ver, pensemos en esto un momento. ¿Y si esa herramienta que creemos que es la mejor para entender el mundo, la razón, fuera en realidad la que nos está limitando? Pues de eso va esto. Hoy nos embarcamos en un viaje para ver qué hay más allá de la pura lógica, para explorar otras formas, quizá más profundas de conocer. Vale, pues este va a ser nuestro itinerario. Vamos a empezar por lo conocido, ¿no? Por la lógica, esa zona donde nos sentimos seguros. Y desde ahí, fíjate, iremos pelando capas como si fuera una cebolla. Nos meteremos en el espacio psicológico, luego en el misticismo, tocaremos la intuición, para ver si al final llegamos al núcleo, al corazón de la realidad misma. Muy bien, pues arrancamos con la razón, con su trono. Y es que, a ver, no se puede negar, ha construido el mundo tal y como lo conocemos. Pero, ¿a qué precio? Vamos a indagar un poco en por qué esta herramienta tan increíblemente poderosa es en realidad una espada de doble filo. Es que, si lo piensas, durante siglos y siglos, desde los griegos, como Aristóteles, hasta filósofos como Kant, la razón ha sido la reina. Se la coronó como la facultad humana suprema, ¿sabes? Era el juez final de lo que era verdad y lo que no. Era como esa gran luz que nos iba a sacar a todos de la oscuridad. Pero claro, aquí es donde la cosa se tuerce un poco, porque llegaron pensadores como Adorno y Habermas y nos lanzaron una advertencia muy seria. Nos dijeron, ojo, que esa misma razón se nos puede volver en contra. Y es que cuando la razón deja de usarse para entendernos entre nosotros y pasa a ser solo una herramienta para controlar, para dominar, bueno, pues se convierte en una jaula, en nuestra propia jaula. Venga, pues ahora vamos a hacer un cambio de tercio. Dejamos por un momento el mundo de fuera y nos vamos de viaje hacia adentro. Vamos a explorar ese escenario interior que todos, absolutamente todos, tenemos. Nuestro espacio psicológico. Cuando este espacio psicológico está sano, ¿cómo es? Pues es expansivo, es flexible, es como una casa con las puertas y ventanas abiertas de par en par, que acoge todo lo que llega, todas las experiencias, sin juzgar. Y eso, claro, permite que la mente se libere, que respire. Pero entonces aparece el miedo. Y el miedo lo cambia absolutamente todo. El ego, con ese terror pánico a lo que Kierkegaard llamaba la angustia de aniquilación, ¿qué hace? Se contrae, se cierra. Y nuestro mundo interior se encoge, se convierte en una auténtica prisión que nos genera un sufrimiento tremendo. Y sin embargo, fíjate qué curioso. En lo más profundo de nuestro ser, parece que hay algo que no se mueve, que permanece inmóvil. Esta metáfora, que nos recuerda un poco a esa idea del logos de Heráclito, nos sugiere que, por mucho caos que haya afuera, existe como un centro, un núcleo en nuestra conciencia que siempre está quieto. Vale, entonces, si nuestro espacio interior se ha contraído por el miedo, la pregunta es obvia: ¿cómo narices lo volvemos a expandir? Bueno, pues las tradiciones más antiguas nos dan una posible respuesta: el camino contemplativo, el sendero místico. Y ojo, que nadie piense que esto es algo abstracto o etéreo, para nada. El viaje místico es un proceso con sus fases muy bien definidas. San Juan de la Cruz, por ejemplo, nos dejó un mapa clarísimo. Primero, desapegarse de lo superficial. Segundo, purificar el corazón. Y el destino final, la unión con una realidad que nos trasciende. La idea central de este camino, y esto lo decían místicos como Margarita Porete y muchísimos otros, es siempre la misma. Se trata de despojarse del egoísmo, de soltar ese yo tan pequeño para poder abrirse a algo mucho más grande. Y lo fascinante es que místicos de tradiciones que no tenían nada que ver entre sí, desde San Francisco de Asís hasta el maestro Eckhart, llegaron a la misma conclusión. El camino exige una quietud interior radical, absoluta, porque es justo ahí, en el silencio del alma, donde la verdad más profunda se manifiesta. Claro, toda esta práctica contemplativa acaba por despertar una forma de saber completamente distinta. Y es importante entender esto. No se trata de tirar la razón por la ventana, no, para nada. Se trata de complementarla con otra facultad, una que puede acceder a capas de la realidad que la lógica, por su propia naturaleza, es incapaz de tocar. La palabra intuición la usamos constantemente, ¿verdad? Pero parémonos un segundo. ¿Qué es exactamente? ¿Qué es de verdad esta facultad que llamamos intuición? Bueno, pues para empezar, la intuición es muchísimo más que una simple corazonada. Es una percepción directa, inmediata. Piensa en esto. Mientras la razón necesita desmontar la realidad en pedacitos para analizarla, la intuición la capta de golpe, en un instante, viendo cómo todo está interconectado. En esta tabla se ve el contraste de una forma muy clara. La razón es analítica, va paso a paso, en secuencia. La intuición es holística, es inmediata. La razón, digamos que construye el conocimiento
ladrillo a ladrillo. La intuición, en cambio, percibe la verdad directamente. Son, al final, como dos lenguajes completamente distintos para leer el libro del mundo. ¿Y en qué se apoya la intuición? ¿Cuál es su fundamento? Pues se apoya en la fe. Pero cuidado, no hablamos de fe como una creencia ciega en algo, hablamos de fe como una confianza profunda. Es esa apertura a la posibilidad de que la realidad sea infinitamente más grande, más misteriosa, de lo que nuestra pequeña lógica puede llegar a medir. Y con esto llegamos al núcleo de nuestro viaje de hoy, a esa percepción final a la que nos han ido llevando todas las capas que hemos ido explorando. Hablamos de la realidad subyacente. ¿Y qué es eso de la realidad subyacente? Pues imagínala como la trama invisible que lo une todo. Es lo que el pensador Gregory Bateson llamó el patrón que conecta. Es esa estructura profunda que da sentido, coherencia y unidad a un universo que, si lo miramos por encima, parece un caos de piezas sueltas. Y aquí viene lo más potente de todo, en mi opinión. No estamos hablando solo de una idea de místicos, que va. Es una conclusión a la que han llegado por caminos totalmente distintos la psicología de Jung, la filosofía, el existencialismo e incluso la teoría de sistemas. Es una idea que resuena en un montón de campos del saber. Fíjate en esta frase, el todo es más que la suma de sus partes. No la dijo un místico, sino el fundador de la teoría general de sistemas. O sea, es una base científica que nos está invitando a cambiar la mirada, a dejar de ver la realidad como un montón de cosas separadas y empezar a verla como una inmensa red de relaciones. Vamos a llevar esto a un ejemplo práctico, para que se entienda bien. Imagina una terapia de pareja. Un enfoque racional, ¿qué haría? Analizar los problemas de comunicación, buscar soluciones lógicas, repartir tareas. Se centra en el qué hacer. En cambio, un enfoque más contemplativo podría empezar por algo tan simple como ofrecer una taza de té, creando un espacio de calma, de presencia compartida. Y en ese espacio, de repente puede aflorar el verdadero problema. No es lo que dicen, es el por qué profundo, ese miedo a la desconexión, que la lógica por sí sola jamás habría encontrado. Y esta es en esencia la idea clave que hemos explorado hoy, que las verdades más profundas, los problemas más enquistados, no se resuelven pensando más y más, se revelan cuando estamos más presentes. La solución, a menudo, no es un cálculo matemático, sino una revelación. Y vamos a terminar con una idea un poco provocadora para dejarla ahí, flotando. Quizás el objetivo no sea usar la lógica para resolver todas las paradojas de la vida, para eliminar las contradicciones. Quizás se trate de aprender a vivir dentro de ellas, en esa tensión creativa. Quizá, simplemente, habitar la paradoja ya sea, en sí mismo, la solución.